En esta sección vamos a hablar sobre medidas características de variables aleatorias. Sobre medidas características ya vimos en el tema 1 que se refería a números que resumen características importantes de nuestro conjunto de datos. Ahora vamos a buscar lo mismo, números importantes que resuman, en lugar de un conjunto de datos, una variable aleatoria. Existen muchas medidas características. Nosotros nos vamos a concentrar en las más importantes: media, moda, varianza y los cuartiles y percentiles. Vamos a empezar por la media. En primer lugar, vamos a preguntarnos qué es la media de una variable aleatoria. Sabemos lo que es la media de un conjunto de datos, es su media aritmética, su promedio. Pero claro, en una variable aleatoria lo que tenemos son infinitos datos. Entonces, la media de una variable aleatoria sería el promedio de esos infinitos datos que formarían la población y que solamente los obtendríamos si repitiésemos infinitas veces el experimento. Sin embargo, esta operación no es posible hacerla. ¿Cómo podemos calcular entonces la media de una variable aleatoria? Pues bien, lo podemos hacer utilizando la función de probabilidad en el caso de variables discretas o la función de densidad en el caso de las variables continuas, porque ya hemos dicho que esas funciones tienen toda la información de la variable aleatoria. Si las conocemos, podemos responder a cualquier pregunta que nos hagamos. Hasta ahora nos habíamos hecho preguntas sobre probabilidad, pero ahora vamos a hacernos otro tipo de preguntas. Entonces la cuestión es, ¿cómo extraemos esa información de P de X o de F de X? Primero vamos a ver un poco de notación. A la media de una variable aleatoria se le puede designar de las siguientes maneras. Por ejemplo, media poblacional, en contraposición a la media muestral, que es cuando calculamos la media de un conjunto de datos. También valor esperado, porque antes de hacer el experimento no sabemos qué saldrá y entonces esperamos obtener cierto valor central. O esperanza matemática, o bien también con esta simbología E mayúscula, entre paréntesis la X mayúscula, que es la esperanza matemática o la esperanza de X, como si fuese una función. Y también muy común denominar la media poblacional con la letra griega mu. La media poblacional va a tener la misma intuición que la media muestral, y es que va a ser el centro de gravedad de la distribución. Aquí en el gráfico de izquierda tenemos representada la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Pues bien, la media poblacional sería el punto de apoyo que mantendría este gráfico en equilibrio. Donde se apoye y forme equilibrio, eso va a ser la media poblacional. Y lo mismo para una variable continua. Aquí en la derecha tenemos una función de densidad y su media poblacional será aquel punto donde haya un equilibrio. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular ese centro de gravedad a partir de la función de probabilidad o de la función de densidad? Vamos a empezar viendo cómo calcular la media poblacional para una variable aleatoria discreta. Vamos a llamar x a nuestra variable aleatoria discreta y que toma los valores desde x sub 1 hasta x sub k con cierta probabilidad p de x. ¿Cuál sería la media poblacional? Pues bien, para entenderlo, vamos primeramente a recordar cómo calculábamos la media muestral con un conjunto de datos donde los valores se repetían. Teníamos de x sub 1 hasta x sub j, donde x sub 1 se repite n sub 1 veces, x sub 2 n sub 2 veces, y así x sub j se repite n sub j veces. Entonces, la media muestral, la media aritmética, la calculábamos de esta manera. Lo llamábamos x barra, y era igual a la suma de cada valor diferente por su frecuencia relativa. Pues bien, vamos a ampliar esta misma idea para calcular la media poblacional de una variable aleatoria discreta. Entonces, la media poblacional, mu o esperanza de x, de una variable aleatoria discreta que toma los valores x sub 1 a x sub k y tiene cierta función de probabilidad, p minúscula de x minúscula, se calcula de esta manera. Es la suma de cada valor diferente
por su probabilidad. Vemos que es análogamente lo mismo que para el caso de una media muestral, que era la suma de cada valor diferente ponderado por su frecuencia relativa. La función de probabilidad pues, sería el equivalente a la frecuencia relativa para un conjunto de datos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una centralita telefónica que tiene 5 líneas. Ya lo hemos empleado otras veces este ejemplo. Y la variable aleatoria x es el número de líneas ocupadas y tenemos la función de probabilidad, que está aquí representados sus valores desde 0 hasta 5 y aquí gráficamente. ¿Cuál será el centro de gravedad? ¿Cuántas líneas habrá ocupadas por término medio? Pues realizamos esta operación. Sumamos cada valor diferente, son los números que están aquí en azul, por la probabilidad de cada uno de ellos, que son los números que están en rojo. Y lo que está aquí calculado es la esperanza de x, es cada valor diferente, 0 es el primero, por su probabilidad, punto 14, 1 por punto 27, 2 por punto 27, etcétera, etcétera. Es este valor por su probabilidad, este por su probabilidad, así hasta el último. En este caso pues nos da 1.96 líneas ocupadas. Por término medio hay 1.96 líneas ocupadas. Bien, esta variable es discreta y nunca va a haber 1.96 líneas ocupadas. O habrá una, o habrá dos, o habrá tres. Eso no quiere decir que esta media esté mal calculada o que no sea útil o que haya que redondearla. No. La esperanza o la media poblacional simplemente es un indicador del centro y se emplea tal cual lo obtenemos. No hay que redondearlo para forzarlo a que sea un valor observable. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular la media poblacional cuando la variable aleatoria es continua. Llamamos x a nuestra variable aleatoria continua de la que conocemos su función de densidad. ¿Cómo se calcula la media poblacional? Pues mu o esperanza de x se obtiene haciendo esta operación. Es la integral desde menos infinito hasta infinito de x por f de x diferencial de x. Esta operación, aunque parezca que es una cosa nueva, que la primera vez que la hemos visto, es análoga a la que hemos utilizado para una variable aleatoria discreta. Aquí abajo tenemos la fórmula para calcular la media poblacional de una variable aleatoria discreta y vemos que tiene los mismos elementos. Cuando con variables discretas tenemos un sumatorio de valores, en el continuo, que tenemos infinito, pues ¿qué es lo que tenemos? Pues una integral, que sería su análogo. Entonces, cada valor diferente por su probabilidad, pues en el campo continuo sería pues cada valor x por su densidad. Así que vemos que esta expresión es análoga a la que utilizamos para un conjunto de datos y también para una variable aleatoria discreta. Así que es fácil de memorizar. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar la fórmula de la esperanza matemática de una variable aleatoria continua. Vamos a llamar x a nuestra variable aleatoria continua que está definida en el intervalo 0,1, el intervalo abierto. Y ahí la función de densidad es 12x cuadrado por 1 menos x. Cuando decimos que está definida en este intervalo, quiere decir que fuera de ese intervalo, pues f de x es 0. Aquí la tenemos representada en 0 y 1. Aunque, bueno, estrictamente podríamos decir que también se prolonga más allá de 1 y también antes de 0, siendo f de x 0. Pero bueno, eso no aportaría nada dibujarla de esa manera. Bien, vamos a calcular su centro de gravedad. ¿Cuál es la media poblacional? Aplicamos la definición y obtenemos lo siguiente. Vemos que la esperanza matemática es la integral entre menos infinito e infinito. Sin embargo, f de x no tiene la misma expresión en toda la recta real. Solamente el intervalo 0 y 1 es esta expresión y fuera de ese intervalo es 0. Por lo tanto, para poder aplicar esta fórmula, que es general, vamos a dividir esta integral en varios tramos, como ya hacíamos en secciones anteriores cuando queríamos calcular una probabilidad utilizando la definición general. Entonces la integral entre menos infinito e infinito, en nuestro caso, pues nos interesa dividirla entre la integral entre menos infinito y 0, porque ahí esta variable, esta función es 0, entre 0 y 1, porque la función de densidad tiene esta expresión, y entre 1 y infinito, porque también f de x vuelve a cambiar su forma y vuelve a ser 0.
Entonces, como nuestra función realmente está definida por tramos, pues para aplicar esta definición de esta integral, pues hay que especializarla en cada tramo. Y fuera del intervalo 0, 1, pues f de x es 0, así que esas partes pues desaparecen. Y tenemos que la esperanza matemática es la integral entre 0 y 1 de x f de x. Sustituimos matemáticamente su expresión, hacemos la operación y nos sale que son 3/5. El centro de gravedad es 0,6. Vemos que está un poco a la izquierda de la moda. ¿Por qué? Es lógico porque la distribución tiene una asimetría negativa, no muy fuerte, que hace que tire un poco de la media para equilibrar que esta parte hace más palanca, digamos, que la parte de la derecha. Esta operación la podemos hacer analíticamente porque es una integral muy fácil, pero a mí me gusta hacerla con la computadora, con este programa wolframalpha.com, que está online. Pondríamos esta expresión, lo integramos entre 0 y 1 y nos sale el resultado. Y así pues, nos aseguramos que lo hacemos bien. Una de las formas de denominar a la media poblacional es como esperanza matemática y se emplea ese símbolo E mayúscula, entre paréntesis, pues la variable aleatoria. Y eso es un operador, en el sentido de que es un símbolo matemático que indica que hay que hacer una operación, que es la integral que habíamos visto antes. Entonces, este operador es como una función. Tiene un argumento de entrada y me devuelve un número, que sería la media poblacional. Es una función un tanto particular porque el argumento de entrada no es un número, sino una variable aleatoria. Es algo más complejo. Por eso la operación matemática que hay que hacer pues combina sus valores con su función de densidad o su función de probabilidad, porque este operador vale tanto para variables discretas como para variables continuas. El operador, esperanza matemática, tiene una propiedad importante y es que es un operador lineal, porque al fin y al cabo pues, se trata de una suma. El que sea un operador lineal, pues básicamente se resume en esta propiedad, que la esperanza de una combinación lineal de variables aleatorias es igual a la combinación lineal de sus esperanzas. Y esto se cumple siempre, independientemente de que x y y sean dependientes o independientes entre sí. Siempre se cumple. Así que la esperanza de ax más by más c es a esperanza de x más b esperanza de y más c. Vamos a aplicar esta propiedad de linealidad en un par de ejemplos. Tenemos x, una variable aleatoria que tiene media 10, y y, otra variable aleatoria que tiene media 6. Y construimos una nueva variable aleatoria, que es 3x más 2y. ¿Cuál es su valor medio? Podríamos decir, pues necesitamos la función de densidad de z. Pues no, si solamente queremos calcular la media de z y es una combinación lineal de la x y la y sabemos sus medias, pues esta operación la podemos resolver. La esperanza de z será la esperanza de 3x más 2y. La esperanza de la suma de las esperanzas, será la esperanza de 3x más la esperanza de 2y. Y estos coeficientes que multiplican a la variable aleatoria pues saldrían fuera. Y sería 3 esperanza de x más 2 esperanza de y, así haciéndolo paso a paso, igual a 3 por 10 más 2 por 6. Nos sale el resultado. Esta propiedad de linealidad del operador esperanza también lo tenía la media aritmética de un conjunto de datos, como ya lo veíamos en el tema 1. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Tenemos x, una variable aleatoria de media 5, y y, otra variable aleatoria de media 2, y a mí me interesa calcular la esperanza matemática de la variable aleatoria z, que se forma como 6x menos 3y más 25. No necesito calcular la esperanza matemática a través de la función de densidad de z, porque si es una combinación lineal de estas otras variables y de ellas sí que conozco la media, pues aplico las propiedades de la esperanza. La esperanza de z será la esperanza de 6x menos 3y más 25. La esperanza de esta combinación lineal será la combinación lineal de las esperanzas. La esperanza de 6x menos la esperanza de 3y más la esperanza del número 25.
La esperanza de 6x, el 6 sale fuera, porque es un operador lineal, sería 6 esperanza de x. La esperanza de 3y, el 3 sale fuera y sería menos 3 la esperanza de y. ¿Y la esperanza de 25 qué es? Pues 25 siempre es 25. Cada vez que miro el número 25, si lo veo como que un experimento aleatorio, donde miro el número 25, pues acaba siendo un experimento determinista. Siempre es 25, 25, 25 y por término medio veré 25. Así que la esperanza de un número es el mismo. Y haciendo esta operación pues nos da el resultado. La esperanza matemática tiene una propiedad importante, que si bien es algo teórica, sí que es muy útil en la práctica y nos va también a ayudar a entender mejor cómo calcular la varianza. Y es la siguiente, es que si tenemos una variable aleatoria x y sabemos su función de densidad f de x, podemos calcular el valor medio de cualquier otra variable y que sea función de x, g de x, sin necesidad de conocer la función de densidad de y. Y el resultado es el siguiente, que la esperanza de y, lo que es lo mismo, la esperanza de g de x va a ser igual a la suma de cada valor diferente de la transformación por su probabilidad, en el caso de variables discretas, o la integral de la transformación de x, que consigue y, por la densidad de x. Entonces, conociendo p de x y f de x, podemos calcular la media de y, que sea la función de x. Simplemente tenemos que sustituir en la fórmula de la esperanza matemática, donde estaba la x, pues la g de x. Vamos a ver un ejemplo. O sea, x, una variable aleatoria continua, definida en el intervalo abierto 0, 1, con función de densidad 12x² por 1 menos x, que ya la hemos empleado antes. Pero a nosotros lo que nos interesa es calcular el valor medio de la variable aleatoria y. Pero y es una función de x, es una función no lineal. No tenemos la función de densidad de y, que nos permitiría calcularlo, pero tenemos la función de densidad de x y y es cierta función de x. ¿Cómo calcularlo? Pues la esperanza de y será la esperanza de la raíz de x y aplicando esta expresión general, ahora g de x es la raíz cuadrada, tendríamos que ser la integral entre menos infinito e infinito de la raíz de x f de x diferencial de x. Y esto, pues como ya vimos antes, esta integral de menos infinito a infinito, pues solamente la tenemos que hacer entre 0 y 1. Sustituimos la expresión de f de x y obtenemos la fórmula y hacemos la integral. En este caso, pues yo la he vuelto a hacer con Wolfram Alpha y me sale que es 16 partido por 21. Y he utilizado solamente la información de la variable aleatoria x. Ahora vamos a hablar de la moda de una variable aleatoria. Para una variable aleatoria, la moda tiene el mismo significado que lo tenía para un conjunto de datos, y es el valor en torno al cual pues, es más probable encontrar resultados del experimento. Será que el valor de mi variable aleatoria x que o bien maximiza la función de probabilidad en las variables discretas o la función de densidad en la variable continua. Aquí tenemos tres ejemplos. En el de la izquierda tenemos una función de probabilidad y la moda será aquel valor x que alcanza el máximo valor de p de x. En este caso es una distribución unimodal. En el segundo caso también es una distribución unimodal, tenemos una variable aleatoria continua y el punto donde maximiza la función de densidad, el punto del eje x, esa es la moda. Justo donde se maximiza pues hay una tangente horizontal. Y a la derecha también tenemos una función de densidad donde la moda, el valor que maximiza la función de densidad, pues está en un extremo. Al igual que para un conjunto de datos, las distribuciones pueden ser unimodales o multimodales. La moda es, por tanto, aquel punto que representa un máximo relativo. Aquí a la derecha tenemos una distribución bimodal, tenemos dos modas, y a la derecha tenemos una distribución trimodal continua, porque tiene tres máximos relativos. Buscar modas es, por lo tanto, un caso particular de búsqueda de máximos relativos y absolutos, y por lo tanto hay que aplicar lo que ya hemos visto en los cursos de cálculo. Por una parte, hay que ver si hay máximos relativos que tengan tangente horizontal dentro del rango de valores de la variable aleatoria, pero también tenemos que evaluar el valor de la función en los extremos, porque podrían tener un valor de la función más alto.
Aquí hay dos ejemplos donde si solamente nos limitamos a buscar puntos donde hay tangencia horizontal, pues sí conseguiríamos encontrar las modas. Sin embargo, en estos dos ejemplos, los puntos de tangencia horizontal no nos llevarían a encontrar la moda. En el caso de la izquierda, de esta variable aleatoria continua, el punto de tangencia horizontal está en 6 y sería un mínimo, y el máximo estaría en 0, donde no hay tangencia horizontal. En el gráfico de la derecha es algo similar. Tenemos una distribución que es bimodal, donde las modas están en los extremos donde no hay tangencia horizontal. Y la tangencia horizontal pues también delimita un mínimo. Vamos a ver un ejemplo de encontrar las modas de esta variable aleatoria que hemos usado anteriormente, definida en el intervalo abierto 0, 1 y con función de densidad 2x cuadrado 1 menos x. Aquí está graficada y es muy importante poder tener acceso a un gráfico de la variable porque enseguida ya vemos que la moda sí que va a ser un punto de tangente horizontal y por lo tanto en nuestro cálculo nos podríamos enfocar en ese aspecto. No obstante, aquí pues, está desarrollado de una forma más general. Así que hay que buscar dos cosas. Puntos de máximos relativos que tendrán tangente horizontal y valores en los extremos por si son de valor de densidad mayor que el de la tangente horizontal. De la función conseguimos la primera derivada y la segunda derivada. Buscamos los puntos que anulan la primera derivada porque son los que van a tener tangente horizontal y encontramos dos. Uno es 0, que aquí en el gráfico vemos que es un mínimo, y si no vemos gráficamente, pues vemos que la segunda derivada es positiva, por lo tanto no es el punto que estamos buscando. El otro sí que es un máximo porque la segunda derivada es negativa y en el gráfico vemos que justo es el punto que andamos buscando. En ese punto alcanza una altura de 1,78. Miramos a ver qué ocurre en los extremos, porque pudiera ser que en esos puntos sí que haya un valor más alto que el máximo relativo, pero vemos que en los extremos es 0. Esto que está aquí calculado también se está viendo gráficamente. Pero digamos que la parte que está aquí a la derecha nos permitiría ver el resultado sin necesidad de visualizar el gráfico. Por lo tanto, tenemos un máximo relativo en el que la función alcanza un valor más alto que en los extremos. Por lo tanto, la moda está en ese punto. La moda es el valor de la variable aleatoria, o sea, 0,667. No es el valor que alcanza la f en ese punto, es un valor del eje x. Y a continuación vamos a hablar sobre cómo calcular la varianza de una variable aleatoria. La varianza poblacional o la varianza de una variable aleatoria se suele denotar por este símbolo, sigma cuadrado. Sigma es letra griega que representa la S. O también var de x, que sería como si fuese un operador. Bien, vamos a ver si deducimos a partir de la idea de lo que es una varianza, cuál es la fórmula que hay que aplicar para encontrarla. La varianza que vamos a utilizar es el mismo concepto que para un conjunto de datos. Va a ser la media de las desviaciones cuadráticas a la media. Y esta sería la fórmula de cómo se calcula la varianza cuando tenemos n observaciones. Es un promedio de las desviaciones de cada dato a la media al cuadrado. Entonces vamos a intentar ver a partir de esta fórmula cómo sería el cálculo para una variable aleatoria. En primer lugar vemos que la varianza es un promedio. Por lo tanto, si para un conjunto de datos es un promedio, para una variable aleatoria será una esperanza. Por lo tanto, la varianza será la esperanza de algo. Vamos a ver ese algo. En la varianza de un conjunto de datos, lo que promediamos es la diferencia de cada dato a el centro de gravedad de la distribución de los datos al cuadrado. Entonces, eso mismo trasladado a la variable aleatoria sería la esperanza de la variable aleatoria menos su centro de gravedad al cuadrado. Esta, por tanto, es la definición de varianza. Es la esperanza de las desviaciones a la media al cuadrado. Bien, seguimos viendo a ver si conseguimos encontrar la fórmula que hay que aplicar para encontrar la varianza de una población. Aquí vemos que tenemos la esperanza no de x, pero sí de una función de x.
x menos mu al cuadrado es como si fuese una variable nueva, y, que es una función de x. Y por lo tanto, si conocemos la función de densidad de x, podríamos calcular la esperanza de esta desviación a la media al cuadrado, aplicando un resultado que lo tenemos aquí, que ya lo habíamos visto en una diapositiva previa. Y es que si conocemos x, su función de densidad, podríamos calcular el valor medio de cualquier otra variable aleatoria, y, que sea función de ella. Simplemente hay que reemplazar en las fórmulas de la esperanza, donde estaba x, poner esa g de x. Entonces, si en estas dos fórmulas que hay aquí, en lugar de g de x ponemos x menos mu al cuadrado, ya tenemos la forma de calcular la varianza. Así que esta es la forma en que, si yo tengo una variable discreta y sé su función de probabilidad, cómo obtener el valor de la varianza. Sería un número. Y si x es continua y tengo su función de densidad, ¿qué operación tengo que obtener para encontrar ese número que sería la varianza poblacional? Aquí vamos a aplicarlo a un ejemplo, que ya se ha visto anteriormente. Tenemos una centralita que tiene 5 líneas y mi variable aleatoria de interés es x número de líneas ocupadas, que pueden ser o ninguna, o sea, 0, 1, hasta las 5. Y tenemos la función de probabilidad. Por lo tanto, podemos calcular la varianza. Antes de calcular la varianza, como estas son desviaciones a la media, pues tenemos que calcular la media. Así que calculamos el operador esperanza en la forma que ya habíamos dicho antes. Y este número, 1.96, es el que tenemos que utilizar en el cálculo de la varianza. Aquí está la fórmula de la varianza, que es el sumatorio de cada dato, desde 0 hasta 5, menos la media, 1.96 al cuadrado, por la probabilidad de cada uno de esos valores diferentes. Así que tenemos 0 menos 1.96 al cuadrado por 0.14. Así con cada uno de los valores diferentes que tiene la variable aleatoria. En este otro caso, también es un ejemplo que hemos visto anteriormente, vamos a calcular la varianza de una variable aleatoria continua de la que tenemos su función de densidad. Primeramente, igual que antes, pues tenemos que calcular la media, porque la varianza son desviaciones a la media. Calculamos las medias, este es un ejercicio que ya habíamos hecho, nos da que son 3/5. Y ahora calculamos la varianza, que es la integral entre menos infinito e infinito de x menos mu cuadrado f de x diferencial de x. Esta fórmula tan general, pues en este caso concreto podemos delimitar los límites de integración entre 0 y 1, porque como ya hemos visto antes, f de x es 0 fuera de ese intervalo. Así que al final esta es la integral que tenemos que resolver y nos da que es 1 partido por 25, y aquí está puesto cómo hacerlo con el Wolfram alfa. Vamos a ver algunas propiedades que tiene el operador varianza. Primero de todo decir que el operador ya no es lineal, porque hay mucha tendencia a utilizarlo como si fuese un operador lineal, quizá un poco por inercia de las propiedades que tiene el operador esperanza. Estas propiedades son muy similares, por no decir iguales, a las que tiene la varianza de un conjunto de datos y que ya se vieron en el tema 1. Y es que la varianza de una constante más otra constante por x, entonces la constante que se suma no cambia la varianza, y la constante que multiplica sale fuera al cuadrado. Eso mismo se puede extender a la varianza de una constante menos b veces una variable aleatoria. La constante que se suma no afecta y esta variable menos b sale fuera al cuadrado y por lo tanto también es b cuadrado varianza de x. Si tenemos dos variables x y y que son independientes, la varianza de una combinación lineal de ellas sería una combinación lineal de las varianzas, pero con los coeficientes al cuadrado, es no lineal. A al cuadrado, varianza de x, más b cuadrado, varianza de y. Y esto solamente sucede si x y y son independientes. Si tuviesen algún tipo de dependencia, esta expresión no es correcta. Lo mismo que aquí vemos cuando se suman a x más by, si se restan, tenemos el resultado parecido, porque este menos b es como si fuese un más menos b. Por lo tanto, tenemos la suma de ax con menos by,
y este menos b, cuando salga fuera al cuadrado, ya va a perder su signo. Así que la varianza de ax más by o la varianza de ax menos by es lo mismo. A cuadrado, varianza de x, más b cuadrado, varianza de y. Vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo funciona. Tenemos dos variables aleatorias, x y y independientes. Y la varianza de x es 2 y la varianza de y es 3. Vamos a calcular estas varianzas. Aquí abajo está un recordatorio que resume las propiedades que hemos visto antes. La varianza de 5x más 2. Este 2 no va a afectar. Si trasladamos la distribución, su dispersión no va a cambiar. Varianza de 5x más 2 es lo mismo que la varianza de x. Y la constante sale fuera al cuadrado, así que sería 25 varianza de x. En este otro caso tenemos también que el 3 no va a cambiar a la varianza de la variable aleatoria. Por lo tanto, es como si no estuviese. Varianza de 3 menos 2x es la varianza de menos 2x. Y este menos 2 sale afuera al cuadrado como 4. Así que es 4 varianza de x. Aquí tenemos las dos variables x y y que son independientes. Por lo tanto, varianza de x más 3y sería varianza de x más el 3 sale afuera al cuadrado, 9 varianza de y. En este otro caso tenemos una diferencia, 2x menos 2y. Esta diferencia que no nos confunda. Es mejor ver que esto es un más menos 2 por y. Varianza de 2x menos 2y, esta parte de aquí, 2x menos 2y, es más cómodo verla como que es 2x más menos 2y. Y estos dos coeficientes, el 2 y el menos 2, pues saldrán afuera al cuadrado. Finalmente tenemos la varianza de x más x. Ahora no tenemos una combinación lineal de variables aleatorias independientes, porque x y x no son independientes, es ella misma. Así que no es varianza de x más varianza de x, porque x más x es 2x y es varianza de 2x, el 2 sale fuera al cuadrado, así que es 4 veces la varianza de x. En el próximo vídeo vamos a ver cómo calcular cuartiles y percentiles para una variable aleatoria.